el ejercicio que vamos a realizar es este. Vamos a ver la forma de crear la base de datos y vamos a ver cómo podemos colocar información dentro de la base de datos. Esta es la descripción. De todos modos, la descripción también está en plataforma. La parte A vamos a hacer ahora conmigo y la parte B queda para el final de la clase para que puedan completar ustedes. Lo primero me dice crear una base de datos. Lo que vamos a hacer en este caso es vamos a abrir el Access. Tenemos el Access. Vamos a crear una base de datos en blanco. Seleccionamos esa alternativa. Me pide el nombre y la ubicación. Vamos a colocar en el escritorio y el nombre me dice Tierra Verde. Vamos a colocar ahí. Las extensiones es MDB, que era la anterior, y ACCDB, que es el formato para la versión actual. Entonces vamos a escoger ACCDB. No coloco la extensión, simplemente le digo aceptar y crear a continuación. A diferencia de las otras aplicaciones de oficina, con Access primero creo la base de datos y después de 100 podemos hacer operaciones. Y mientras vayamos haciendo algunas modificaciones sobre la base de datos, esta se va a almacenar de manera directa o de manera automática. ¿Qué hacemos a continuación? Una vez que estamos acá, me sugiere manejar una tabla por defecto. Vamos a cerrar esto porque no es necesario. No se olviden que hemos quedado que vamos a crear una estructura tomando en cuenta el modelo entidad-relación. Es este nuestro modelo entidad-relación. No me pide que cree todo, solamente me pide que cree dos tablas y de las dos tablas vamos a colocar los elementos necesarios. Vamos a crear, en este caso hay un error, vamos a crear plantas y vamos a crear plantas vendidas, que son dos de las 4 entidades. Y para ustedes va a quedar la entidad de clientes y las de ventas. A ver, lo primero que hacemos para crear hemos creado ya nuestra base de datos, sabemos dónde está almacenado, nuestro archivo por si acaso tiene esta extensión y este formato es de presentación. Lo que vamos a hacer ahora es crear la tabla de plantas. Para crear la tabla de plantas, acá tengo la estructura. No se olviden que en esta estructura de base de datos tengo una cardinalidad y tengo relaciones. En esta práctica del día de hoy no nos vamos a ocupar de las relaciones, eso lo vamos a dejar para el día de mañana, pero sí nos vamos a concentrar en cómo podemos crear estas tablas tomando esta estructura del modelo entidad-relación. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Tengo que crear esta entidad de plantas. Lo primero que hago es crear y tenemos acá la alternativa de tablas, consultas, formularios e informes. Tablas y consultas vamos a crear con el asistente, vamos a crear con vista diseño. En cambio, formularios e informes con el asistente. Y acá en herramienta de base de datos está la alternativa de relaciones, que lo vamos a ver de manera detallada cómo funciona el día de mañana. Vamos a ver en qué consisten las relaciones. De momento nos vamos a crear. Creamos en diseño de tabla. Me pide el nombre del campo. Hay que tomar en cuenta que acá voy a decidir cómo va a ser la tabla. Y cuando voy a llenar los datos vamos a tener otro formato de representación para esta misma tabla. Copiamos los nombres de los campos. Sería código, ¿no? Nombre. Y acá viene una diferencia con respecto al modelo entidad-relación. Solamente daba los nombres y nada más. Ahora en la base de datos tengo que decidir el tipo de dato que vamos a almacenar en ese punto. Vamos a indicar qué tipos de datos que tenemos en Access son número, puede ser entero o real. Vamos a tener texto y vamos a tener fecha y hora. Van a ser los tipos de datos básicos que vamos a utilizar. Hay que tomar en cuenta que en Access tengo más tipos de datos que solo esos, pero para poder entender la forma de crear la base de datos y de cómo interactuar con los elementos, vamos a usar esos 3 tipos de datos de manera principal. El código tuviera que ser un número, pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente.
con este campo de código no voy a hacer operaciones de sumas de esta multiplicación división. Entonces, mientras no haga ese tipo de operaciones, decimos que el campo es de tipo texto, porque podemos procesar de manera más fácil texto y no tanto número. Y si voy a hacer operaciones de cálculo sobre el campo, voy a cambiar el tipo de dato a número y veré ahí si necesito decimales o no. En este caso no, decimos texto corto. Acá abajo le puedo especificar el tamaño. Por defecto el tamaño es de 255 caracteres. No necesito tanto, me parece que 5 caracteres es más que suficiente. Luego nos vamos al nombre, también va a ser texto. El nombre de la planta al menos debería de ser 50 caracteres, ¿no? También tenemos a continuación la denominación científica. No estoy usando espacio, vamos a decir que los espacios, la ñ y los acentos no manejamos acá en el nombre de campo. Sí me permite la aplicación, pero yo no los recomiendo para no tener dificultades cuando vamos a colocar los otros objetos en la base de datos, como son formularios, informes y consultas. Decimos de denominación científica, el siguiente campo. Esto va a ser también un texto de 50 caracteres. Estamos dando un tamaño más o menos amplio para poder guardar toda la información. Tenemos también la descripción. La descripción, esto sí podría ser más largo. Le vamos a dar un tamaño de al menos 100 caracteres, ¿no? 100 caracteres. La cantidad disponible. Esto sí es un valor numérico. Voy a escoger número y acá abajo tengo que decidir el tipo del número. Entero, entero largo, byte y simple son números enteros. En cambio, doble, simple y doble son valores con decimales. Eso tengo que tomar en cuenta. Entonces, entero y entero largo, valores enteros, y simple y doble son valores con decimales o valores reales. Vamos a escoger entero simplemente, entero largo y nada más. Luego seguimos revisando, vamos a tener la altura y el envase. La altura y el envase, vamos a decir que la altura sí es un valor entero, ¿no? Y en este caso puede tener decimales. Yo le puedo decir 1.5 metros y voy a dar la medida en metros, ¿no? Y el envase, decimos el tipo de envase que vamos a utilizar va a ser de tipo texto. Voy a colocar 10 caracteres para el envase. Y tenemos el precio unitario. El precio unitario es un valor numérico, pero tengo que tomar en cuenta que tengo decimales, por eso voy a utilizar simple o doble. La diferencia entre simple y doble y entero largo es la cantidad de dígitos que permite representar el número. Doble y entero largo permiten más dígitos que el otro formato. Entonces siempre vamos a escoger entero largo para los enteros y doble para los números con decimales. Podría delimitar el número de decimales. Acá le puedo decir que tenga un solo decimal. Depende de lo que necesite plantear. Igual acá le puedo decir que quiero el número de decimales sea simplemente 1 y nada más. Ya, con eso habíamos terminado la tabla de plantas. Lo que sí tengo que recordar es código es clave principal. Acá arriba cuando marco el campo, acá en el lado izquierdo, voy a colocar como clave principal, ¿no? Puede ser más de un campo, podría agarrar los dos primeros, decir que son clave principal, o los tres primeros igual, o saltado, ¿no? Decir que el primero y el tercero y el cuarto son la llave principal. Depende a lo que necesite y depende a lo que vea en el modelo de entidades de relación. En este caso, el único campo que conforma la clave principal es el código. Una vez que ya tenemos la estructura de la tabla, hemos decidido los nombres de los campos que copiamos del modelo, los tipos de datos que hemos dado un criterio de selección y abajo la configuración del subtipo, y lo único que hacemos es a continuación definir la clave principal y guardar nuestra tabla. ¿Cuál es el nombre de nuestra tabla? Es plantas, lo que estamos realizando en este momento. Plantas, ya tenemos ahí. Ahora lo que me interesa es generar plantas vendidas. Vamos a colocar plantas vendidas. Vamos a colocar acá. Cierro esta
tabla, me voy a crear una tabla en vista diseño, ¿no? El nombre de la tabla, como hemos indicado previamente, es plantas vendidas. Como campo tengo la venta, además de eso tengo la planta, ¿no? La cantidad y el precio. Esos son los valores que voy a colocar. En venta decimos, va a ser un texto de 5. Todavía no sé por qué este campo lo estoy agregando y todavía no voy a considerar las llaves principales y foráneas. De momento le estamos dando una estructura que sí me permita crear la tabla, pero todavía no preocupándonos en las relaciones con el resto de tablas que tienen el modelo. En planta también vamos a decir texto de 5 caracteres. La cantidad, esto sí es un valor numérico, decimos número, y la cantidad tiene que ser un valor entero, no puede ser con decimales. Y el precio también es un valor numérico, pero acá vamos a colocar simple o doble, porque sí necesito especificar el número de decimales. Vamos a decir el número de decimales solo a 1. ¿Cuál es la clave principal? Venta y planta va a ser nuestra clave principal. Lo marcamos de esa manera y guardamos a continuación. El nombre de la tabla es plantas vendidas. Ese va a ser nuestro nombre. Tenemos ahí plantas vendidas. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a llenar los datos. Lo que hemos colocado acá son las dos tablas, pero el formato que estamos viendo es vista diseño, o sea, decir cómo va a ser la tabla. Pero ahora lo que nos vamos a preocupar es de colocar abrir o vista hoja de datos. ¿Qué significa? Me va a mostrar la información de la tabla como si fuera una planilla de Excel, donde voy a llenar los datos de cada planta y cada fila va a ser la información de una planta y le vamos a dar el nombre particular de registro. Un registro que se encuentra en la tabla denominada y ahí coloco el nombre, ¿no? Código, vamos a inventarnos un código. Yo voy a colocar 4 ceros y un 1. No se olviden que es un campo de tipo texto, por eso me permite colocar ceros a la izquierda. Si lo hubiera declarado como número y coloco 00001, automáticamente me lo transforma a 1 porque los ceros a la izquierda no se cuentan. Vamos a dar el nombre, vamos a colocar el hecho, ¿no? Vamos a colocar el hecho, la denominación científica, coloco ahí la descripción, la cantidad disponible 10, voy a decir que la altura son todos de 1 metro, ¿no? El envase va a ser simplemente de bolsa, vamos a decir que no está en una maceta realmente, solo se los ha acomodado en bolsas, en esas bolsas negras para acomodar o para poder colocar la arena o la tierra para las plantas, ¿no? El precio unitario, decimos que el precio unitario es 8 bolivianos. Vamos a colocar ahí a continuación. Si hubiera algún error me va a indicar, no se olviden que la clave principal no puede ser repetida, ¿no? Vamos a agregar ahora otra planta, decimos la 2 y en este caso vamos a colocar pino, ¿no? Coloco la denominación, coloco la descripción y vamos a colocar la cantidad disponible, decimos que tengo disponible 5 unidades. La altura del pino va a ser 1,5 metros, la altura. Y el envase en el cual se encuentran está en una maceta de plástico. Vamos a dar de esa denominación el envase. El precio unitario en este caso, como es de 1,5 m, al menos tuviera que estar en 50 bolivianos. Vamos a indicar el precio unitario de la planta. No se olviden que en la práctica me indica cuántos voy a colocar. Está mal acá las tablas, es 4 registros a plantas y 2 registros a plantas vendidas. Vamos a hacerlo de esa manera. Y hemos puesto 2. Vamos a ir al tercero. Para colocar el tercero lo que hacemos es, ¿qué pasa si le colocara 00001? Me voy al siguiente y si quiero pasar al siguiente registro me dice, este valor no puede estar repetido. ¿Qué significa esto? Que el campo de código no puede estar repetido con otros registros, porque hemos indicado que este es un campo
de clave principal y no puede haber dos registros en la tabla que tengan el mismo código como clave principal. Vamos a colocar en este caso vamos a agarrar un cactus. Denominación decimos igual, lo voy a dejar en puntos. Le estoy dando un nombre. La cantidad disponible, le voy a decir que tengo al menos 20 cactus. La altura, estos son relativamente pequeños, así que vamos a colocar 0,2. 0,10 centímetros sería la altura de... La altura la estamos suponiendo que estamos anotando en metros, ¿no? Por eso colocamos 0,1 para los 10 centímetros. Esto también está en bolsa, el envase que vamos a utilizar, y el precio unitario de los cactus va a ser de 12 bolivianos. 12 bolivianos. Y acá me vuelve a indicar la observación. Hemos planteado que dos registros en la misma tabla con clave principal similar no puede existir. Tuviéramos que colocar el siguiente registro permitido, que sería el 00003. Si me permite, y nos vamos al último, que sería el 00004. Vamos a colocar, en este caso, vamos a colocar otra planta que podría ser anotamos como clavel. La denominación y la descripción la estoy dejando así simplemente porque si tuviera que buscar el nombre científico y la descripción de la planta, ver color, características particulares, tuviera que colocar en la descripción. Cantidad disponible, vamos a decir que tengo 5. La altura, en este caso va a ser de 0,5, o sea de medio metro. Esto también va a estar en bolsa. Y le vamos a decir que el precio unitario, en este caso va a ser de al menos 15 bolivianos, ¿no? 15 bolivianos sería el precio de cada planta. Entonces hemos registrado ya los 4 y ahora nos vamos a ir a plantas vendidas. Y acá va a surgir una dificultad. Por ejemplo, no sabemos cómo llenar venta, ¿no? O sea, venta, ¿de dónde voy a sacar los datos? De momento lo vamos a dejar correlativo. Voy a dejar 000 de esa manera, ¿no? Entonces nos vamos a la planta. Voy a vender una de las 4 plantas que he registrado. Voy a vender la 0001. La cantidad que voy a vender van a ser 2 unidades. Y el precio al que estoy sacando, porque es el 001, tiene un precio como hemos indicado previamente. Voy a reducir esto para que se vea mejor. Eso se maneja más o menos como una planilla de Excel, ¿no? Tengo que tomar en cuenta. Y el precio que habíamos fijado en todo caso era 8. Si voy a vender 2, tuviera que anotar el precio 16, ¿no? Y voy a colocar una venta, todavía no sé qué código, por eso le estoy colocando simplemente 0. Y voy a vender el 3. Voy a vender una sola planta y el 3 está a 12 bolivianos, ¿no? A 12 bolivianos estaría el 3. Me pide 2 registros en plantas, ahí he generado los 2 registros en una sola venta, ¿no? Pero algo importante, no estamos dando la justificación de por qué 0 en venta. Simplemente estamos llenando los datos. La planta, sí estamos especificando que es la planta 1 y 3, y de acuerdo a nuestra tabla, la planta 1 vale 8 bolivianos y la planta 3 vale 12. Entonces, como estoy vendiendo 2, estamos anotando 16 en la primera fila, y en la segunda, como estamos vendiendo 1, estamos anotando 12. Esto estamos haciendo de manera manual, pero cuando ya tenga la estructura del sistema sobre el manejador de base de datos, muchas de estas operaciones las va a llenar de manera automática. Eso es lo que tenemos que lograr. Ahora estamos viendo cómo crear las tablas y cómo crear la base de datos junto con los registros. Todavía las llaves foráneas y las relaciones está pendiente. Eso lo vamos a complementar el día de mañana.